Hola, buenas noches, bienvenidos a una edición más de Somos Mayoría. Hoy tendremos una invitada muy especial, yo soy Íñigo Redondo Vera. Muchas gracias, Íñigo. Soy Santiago Eguía y hoy tenemos a alguien muy especial. Nos acompaña y como todo periodista que nos preocupa cubrir la información y respaldar la información, también tenemos a alguien que, además de eso, protege la información y al periodista. Bienvenida, Valina Flores. Muchas gracias, buenos días, gracias por el especial, pero gracias por invitarme a este programa. Ahora vamos a una cápsula que nos tiene preparada la producción respecto al tema que vamos a tocar hoy. Enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuencia organizada. Agáchese, 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 agáchese. Reporteros Sin Fronteras es una organización no gubernamental dedicada a la investigación, protección y denuncia de estructuras que persiguen a periodistas por su actividad profesional. La actuación de Reporteros Sin Fronteras se extiende a los 5 continentes gracias a sus 9 secciones nacionales y su red de más de 120 corresponsales. La organización trabaja igualmente en estrecha colaboración con asociaciones locales o regionales de defensa de libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras está reconocido en Francia como organización de utilidad pública de las Naciones Unidas y el Estatuto Consultivo. En 2005, el Parlamento Europeo entregó a Reporteros Sin Fronteras el Premio Sájarov a la libertad de conciencia. Ya vieron la cápsula que tenemos preparada para hoy sobre el periodismo en México. En los últimos años ha sido muy dañado por la violencia. Bueno, repito, nos acompaña Valina Flores, está a cargo de dicha campaña. Y bueno, primero que nos cuente un poco de ella, nos comentaba que estudió en Colima, trabajo social y posteriormente comunicación. ¿Cómo fue ese brinco de carreras de una a otra o qué te llamó la atención para cubrir toda la información que ahora haces? Bueno, la verdad es que yo empecé a trabajar en el tema, más allá del tema de libertad de expresión y derecho a la información, empecé a trabajar el tema de derechos humanos y seguridad pública desde 1989 y bueno, en realidad cuando empecé a estudiar trabajo social fue incursionando en este tema de la comunicación porque desde entonces tuve esa inquietud de empezar a escribir, a recabar información sobre situaciones sociales y políticas que me llamaban la atención y así fue como me fui vinculando más al trabajo de la comunicación. Tengo algunos artículos publicados en La Jornada de esa época, en un suplemento que se publicaba entonces sobre seguridad pública y derechos humanos. Trabajé algunos temas también sobre cárceles, la situación de las mujeres en las cárceles, la situación indígena, cubrí durante muchos años el tema de las comunidades indígenas y pues posteriormente me fui aproximando ya en el año 2000 al tema de la libertad de expresión, el derecho a la información y bueno, eso me fue llevando también a cada vez concretar y acercarme más a lo que es la comunicación. Entonces, así es como inicié. La verdad es que tengo más de 30 años de tocar temas de derechos humanos y 9 años, más de 9 años, 10 años trabajando el tema de libertad de expresión y derecho a la información. Soy corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras desde hace 10 años y soy colaboradora permanente de la revista Zócalo en temas de libertad de expresión, derecho a la información y periodismo. Bueno, tenemos una pequeña reseña sobre nuestra invitada. Entonces podemos decir que fue una evolución en el trabajo social y ahora vinculado con el periodismo y dar voz a las personas que padecen que afectan sus derechos humanos. Sí, en realidad mi incursión, primera incursión en los temas sociales fue en temas de derechos humanos, fue en la década de los 80, un poquito más atrás, realmente es una historia muy larga que no voy a contar aquí, pero yo empecé trabajando con refugiados centroamericanos en el sur del país, en los 80, cuando fueron la guerra más cruenta en Centroamérica y el desplazamiento de cientos de refugiados centroamericanos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces inicié realmente ahí, en ese entonces apenas estaba estudiando la prepa, estaba terminando más bien, y entonces bueno, empecé a incursionar en esos temas, viajé muchas veces a Chiapas, tuve la
no sé si la suerte de estar presente cuando ocurrió el levantamiento zapatista, ese día, por pura casualidad, pero fue uno de los casos que me tocó de alguna manera presenciar, ¿no? Entonces así se fue desarrollando esa historia. Posteriormente, bueno, me dediqué más al tema de derechos humanos y ya más recientemente, hace 10, 12 años, en el tema de libertad de expresión y derecho a la información. Sí, eres corresponsal de Reporteros Sin Fronteras desde 2001, ¿no? Sí, desde 2001. Entonces, ¿por qué, bueno, que vamos a entrar al tema, por qué se ataca a los periodistas en México? Bueno, la verdad es que hay que decir que a los periodistas, a los medios de comunicación, siempre se les ha atacado, ¿no? O sea, esto no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es el grado de violencia que se ha ejercido en contra de los periodistas. Los ataques, ¿por qué se les ataca? Pues simple y sencillamente o porque están haciendo una cobertura, que es lo más común, en el caso sobre todo de los fotógrafos y los camarógrafos, o porque están haciendo alguna investigación sobre algún tema delicado, sensible en determinadas zonas, o simple y sencillamente porque fueron testigos de algún hecho violento, en el caso donde hay regiones del país donde la violencia es bastante fuerte, como es en el norte del país. Ahora, es decir, ¿todos los periodistas crees que sean totalmente inocentes o qué tanta culpabilidad podría tener el periodista para recibir ese tipo de agresiones? Sí, quizá la pregunta de Santiago iba ligada un poco porque el gobierno ha dicho de varios periodistas asesinados que tienen un vínculo con el narcotráfico. Y sabemos, bueno, de alguna manera, en que de hecho sí hay periodistas que trabajan con el narcotráfico. Usted, que es representante de una organización que ayuda a la libre expresión, ¿sabe si hay algunos casos, certeros sobre eso? Bueno, primero hay que decir que el discurso de las autoridades en general, sobre todo cuando se mata a un periodista o cuando se desaparece a un periodista, la primera información, la primera opinión que da la autoridad es que seguramente estaría vinculado con el narcotráfico, sí, o seguramente tenía algún vínculo con algún delincuente. Sí, es como tratan de resolver, ¿no? En cuestión de horas es el primer comunicado que sacan sobre que seguramente el periodista tiene algún vínculo con el narcotráfico. Ajá. Pero es el mismo discurso que se da en todos los tipos, ¿no? Igual todos los muertos en la guerra contra el narco, al principio todo se decía que eran involucrados, que se mataban entre ellos. Lo mismo pasa con periodistas, que es porque están involucrados. A eso es a lo que queremos llegar. O sea, ¿qué tanta responsabilidad o culpa tiene el periodista en sufrir algún tipo de agresión, independientemente si estés con el narco o no? Porque, como comentabas, ¿no? Si estás en investigación, estás en la oficina, y si vas a cubrir, pues estás en la calle, pero en ninguna de las dos estás seguro, finalmente. Bueno, realmente un periodista que siempre está en la calle siempre va a sufrir un riesgo. Cualquier periodista que sale a hacer una cobertura, pues ya sea de deportes o ya sea de cultura, pero sobre todo en el tema de seguridad, siempre va a estar en riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque se mueven entre multitudes, porque se mueven en situaciones donde siempre hay elementos de seguridad, ¿no? Sí. Pero hay que decir que el discurso oficial siempre ha ido encaminado un poco a desprestigiar a las víctimas, y eso es algo en lo que Reporteros Sin Fronteras siempre ha llamado la atención de las autoridades, de que antes de culpar a la víctima, a nosotros como organización no nos corresponde decir si ese periodista es culpable o no es culpable. Es a la autoridad quien le corresponde investigar qué es lo que estaba haciendo ese periodista para que lo mataran o para que lo desaparecieran, y tiene que ser la autoridad quien dé los resultados sobre eso. Obviamente, si hay alguna responsabilidad del periodismo, la autoridad tendrá que investigar y tendrá que llegar a una conclusión, pero lo que sí hay que decir es que, bueno, por lo menos nosotros no tenemos elementos para decir si los periodistas están vinculados con el narcotráfico, porque eso sería una gran irresponsabilidad, sí, claro, por parte nuestra. A nosotros los que sí nos toca decir es, a ese periodista lo mataron, lo desaparecieron o lo agredieron porque estaba haciendo una cobertura, porque estaba haciendo una investigación, porque había sido testigo de un hecho violento. Más allá, lo que tenga que ocurrir le toca a las autoridades. Bueno, muchas gracias. Ahorita comentamos que hay información que se publica, pero no toda la información publicada es la completa. Y esto y más, vamos a continuar regresando a un corte. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, Somos Mayoría, y en Facebook, diagonal Somos Mayoría. Gracias por acompañarnos. Vamos a un corte, regresamos.
Somos Mayoría. Recuerden contactarnos en nuestras redes sociales, @Somos Mayoría, y en Facebook también Somos Mayoría, que estamos alcanzando varios likes. Estamos aquí con nuestra invitada Balbina Flores, y estábamos comentando entre cortes sobre las fuentes, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de distintos tipos de muertes, bueno, distintos tipos de información sobre los muertos que hay en periodistas en los últimos años? ¿Cómo sabemos cuál es una fuente correcta y cuál no? Es ya el parámetro que se toma para para contabilizar los periodistas asesinados o desaparecidos. Correcto. Bueno, hay que decir que hay varias organizaciones que manejan o manejamos distintas cifras, y eso tiene que ver con la metodología y con los criterios que cada organización tiene para clasificar o para decir que este periodista fue asesinado o desaparecido por estar ejerciendo su trabajo, ¿no? En el caso, cada organización es independiente de tener los criterios. Hay unas que manejan 100, hay otras que manejan 70, hay otras que manejan 80 y tantos, ¿no? O sea, hay una variedad en las cifras por eso, porque hay organizaciones que toman aquellos periodistas que han muerto en algún accidente, igual que tiene que ver en el contexto de violencia, o porque iban manejando y se estamparon en alguna barda o en algún poste, o porque fueron asesinados cuando desempeñaban una función pública. Es el caso de un periodista en Sinaloa que era vocero de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Él fue asesinado cuando desempeñaba esta función. En ese caso, sabemos que es un periodista, pero no estaba desempeñando un trabajo periodístico, estaba desempeñando una función pública, ¿no? Entonces, esos casos nosotros no los tomamos. Concretamente, Reporteros Sin Fronteras lo que sí considera son solo aquellos periodistas que estaban ejerciendo una labor periodística, es decir, que estaban dentro de un medio en el momento en que fueron asesinados, o en que fueron desaparecidos, o que fueron agredidos, que estaban publicando, que estaban cubriendo alguna información específica, ¿no? Ese es el criterio fundamental, y hay que ir del otro lado, en el lado del narcotráfico. ¿Es probable entonces que tienen que comunicarse, que tengan una jefatura de información? ¿Al narcotráfico? Ajá. Pues seguramente lo tienen, ¿no? O sea, nosotros no tenemos esa información concreta. Es muy difícil saber si hay algún periodista que esté trabajando con ellos. No es muy difícil saberlo. Nosotros no podemos decir quién, dónde y cuándo, porque no tenemos esa información. Hay como rumores, y ustedes saben que el periodismo no puede basarse en rumores, tiene que basarse en cuestiones precisas, certeras, y en este caso se dice que hay reporteros que colaboran, que hacen esa especie de vocería, pero es eso. O sea, en la medida en que nosotros no tengamos esa información precisa, no podemos decir que existe. Sí, porque incluso en los rumores que, como comentas, es que los narcos tienen su área de comunicación social como tal, ¿no? O sea, y además ustedes pueden entrar a internet y pueden ver sus blogs, videos, y pueden ver sus videos. Eso es clarísimo, que tienen sus comunicados, incluso tienen sus comunicados. Eso desde luego significa que tienen a alguien o alguienes que están haciendo esa labor, no necesariamente son periodistas, ¿no? De hecho, ustedes pueden ver los textos que ellos publican, y no son textos periodísticos, ni siquiera es un texto bien elaborado de comunicación. O sea, es decir, que quienes desempeñan esa labor no necesariamente son periodistas. Entonces no podemos decir que los periodistas están colaborando con el narco. O sea, eso no me parece que tengamos que solamente hasta que tengamos algo certero, que alguien diga soy periodista y trabajo para tal cartel. Claro, para tener más confiabilidad también, ¿no? Claro, ahora lo que sí es cierto es que los periodistas en estas regiones, o los medios, están en medio de dos fuegos. O sea, por una parte dicen, alguien decía hace poco, vamos a hablar de la ética periodística de los periodistas en esa zona. Le dije, yo no me atrevo a hablar de la ética periodística de los periodistas que están trabajando en esa zona. ¿Y sabes por qué? Porque esos periodistas están cubriendo información y tienen una pistola en la cabeza, porque si publicas, te amenazan, porque piensan que estás del lado de un grupo. Si no publicas, te amenazan. ¿Por qué no los estás publicando, no? Porque hay casos donde han secuestrado a los fotógrafos para llevarlos y que tomen fotos a determinados cuerpos o a determinados hechos,
para que las publicen, y eso me lo publicas, y si no me lo publicas mañana, voy contra ti, Sí, contra es lo que tu decíamos, medio. ¿no? Que no se puede estar trabajando en algunos estados como Tamaulipas, como en Chihuahua, desligarse del narcotráfico, ¿no? Entonces te quedas entre dos fuegos, como tú decías, y pues ni modo tienes que trabajar, ¿no? Para... Sí, y tú no puedes decir que ese periodista no tiene ética, y no puedes decir que ese periodista está con el narco. O sea, es un periodista que está haciendo un trabajo en condiciones inaceptables, de inseguridad. Es un periodista que está sobreviviendo ahí y que está, a pesar de eso, haciendo su trabajo ahí. No quiero decir que todos los periodistas lo hacen, ¿sí? Pero hay quienes sí lo están haciendo, y una manera de sobrevivir es que tú convives con todos ellos, ¿sí? Y hay reglas. En cualquier comunidad hay reglas, y la regla es: tú ves, tú escuchas y te callas. Si Ahora, puedes seguir viviendo aquí. Se comentó mucho en el sexenio pasado de la guerra contra el narco y todo esto, que hubo mucha violencia entre periodistas, pero no es el único sexenio donde había esta violencia, había mucho más antes. Claro, se disparó en este último con Calderón. ¿Y cómo ves tú este nuevo sexenio? ¿Cómo crees que pinte para el periodismo y cómo fue el pasado? Bueno, voy a hacer ahora un comercial aprovechando la pregunta, y es que en la revista Zócalo del mes de mayo, que está aquí en la Carlos VII, hago precisamente un primer balance sobre los 5 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y el balance de estos 5 meses no es nada esperanzador. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos hasta ahorita es que en estos 5 meses han ocurrido el asesinato de 2 periodistas, el de Noticias de Ojinaga y el fotógrafo del periódico Vanguardia. Y hay 2 periodistas desaparecidos: el periodista Sergio Landa, el reportero del periódico Cardel en la zona norte de Veracruz, desapareció el 22 de enero, y a la fecha se desconoce su paradero. Y está también desaparecido desde hace unas semanas el periodista Sergio Padilla Blanquet de una televisora en internet en Saltillo, Coahuila, y hasta la fecha también se desconoce su paradero. Se dice que las autoridades han filtrado esta información de que al parecer él se fue del país, pero bueno, tampoco dan mucha información, ¿no? Entonces la cosa es que hay 2 periodistas desaparecidos, hay 2 periodistas asesinados a la fecha en estos meses, y hay varios ataques, por lo menos 5 ataques a instalaciones de medios de comunicación. Ustedes recordarán el ataque al periódico Mural en Jalisco hace un mes precisamente, el secuestro de los empleados, ni siquiera de reporteros, eran trabajadores del periódico, del periódico de Saltillo, el de Torreón, El Siglo. Y luego está el ataque a una televisora, al canal 44 en Ciudad Juárez, y al Diario, por mencionar algunos, pero esos son los casos que tenemos registrados hasta la fecha. Más el Siglo de Torreón, ¿no? Que también fue... El Siglo de Torreón, el asesinato del fotógrafo del periódico Vanguardia, y bueno, las demandas también que se han dado en estos meses en contra de periodistas que han publicado información que no necesariamente tiene que ver con narcotráfico, sino que tiene que ver con... hay 5 periodistas que están siendo demandados por presunta difamación, por presunto daño moral en Tlaxcala, ¿no? Entonces, estos son los casos que tenemos, y lo que estamos viendo es que la situación de la libertad de expresión en lo que va de estos 5 meses, de pronto parecería, hay una serie de contradicciones. Por una parte, hay un discurso del gobierno federal donde dice, nos comprometemos con la libertad de expresión, estamos con los periodistas, condenan cuando se dan este tipo de asesinatos, los hechos. Hay un mecanismo federal de protección a periodistas que está instalado en la Secretaría de Gobernación. Hay una fiscalía que sigue funcionando hasta la fecha de atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión en PGR. Y entonces, bueno, oficialmente, públicamente hay un rostro que es eso, son las instituciones que aparentemente dan una respuesta a esta situación. Pero por otra parte, estos hechos de violencia, de asesinatos, de desapariciones, de amenazas hacia periodistas siguen ocurriendo. Entonces, sí, pero pareciera, ¿no?, que los medios en el cambio de sexenio hubieran cortado como con tijeras el periódico, ya no salía tanta noticia sobre el narcotráfico y lo que los asesinatos, ¿no?, a personas. Claro, bueno, hay que decir entonces que también hay otro discurso que hay que analizar muy de fondo, y que es que
a partir del 1 de diciembre en este país no pasa nada, o sea, Exactamente. no pasa nada, este país vive en paz, va hacia la paz, entonces yo digo que estamos en el año de la ilusión, o sea, en el año de la ilusión donde empezamos a digerir y a recibir con cierta sorpresa los cambios legislativos, todo lo que ha habido de la reforma laboral, la reforma educativa. Estamos en la etapa de la ilusión donde todo va a cambiar, todo va a ser maravilloso, y además hay que decir también que hay un cambio en la política social del gobierno federal. Ustedes lo deben saber, hubo hace poco un curso en Acapulco para voceros de comunicación social de las dependencias de seguridad pública, donde se les instruye cómo se debe manejar la información relacionada con el narcotráfico. Hay también indicaciones de forma no directa, sino de forma sutil hacia los periodistas, pero creo que sobre todo hacia los medios, donde hay palabras que no se deben usar, que no se deben decir. Sí. Por ejemplo, levantón, ¿no? O por ejemplo, descuartizado, ¿no? Por decir dos cosas así muy concretas. Entonces hay un cambio de discurso en la política. Hay que estar de acuerdo en que hay cosas que no se tienen que decir, pero eso no quiere decir que la información no se tenga que dar. Entonces estamos en un momento muy delicado de la comunicación. Los medios están reacomodando, readecuándose a la nueva política, y los medios están en un momento de riesgo en el sentido de que pueden plegarse hacia este discurso donde no pasa nada, no ocurre nada, excepto que haya 20 muertos en Torreón, Sí, de golpe. y que haya 50 policías secuestrados en Michoacán, ¿no? Entonces, sí, pero me parece que he visto también que en algunos medios han reaccionado a esta situación, pero es un momento peligroso porque se están redefiniendo las relaciones, se están reacomodando. Mismo en el narcotráfico también entiendo se deben estar reacomodando las fuerzas en estos grupos ante el nuevo gobierno, y entonces no se ve un panorama claro. Sí. hacia dónde avanza lo que es la libertad de expresión, el derecho a la información. Lo que sí es cierto es que los cambios no han sido de fondo hasta este momento. O sea, la violencia de la que no quieren que se hable y de la que no quieren que se diga nada, sigue existiendo en este país. O sea, lo que estábamos viendo ayer, ustedes habrán visto lo que ocurre en Michoacán. Sí, es lo que te iba a decir, que justo tenemos el caso de Guerrero y Michoacán con esa policía comunitaria, y que realmente no tenemos una información adecuada sobre lo que pasa, ¿no? Solamente tenemos información que es oficial por el gobierno, como ayer que informó que el secretario de Seguridad de Michoacán va a ser un general, ¿no? Sí, o sea, hay una situación realmente grave, porque por una parte tenemos un discurso y unos medios que no están cubriendo determinada información, y por otra parte hay hechos que sí se están dando y que no se está cubriendo como debería, ¿no? Creo que aquí hay un gran reto para los medios de comunicación en México ahora. Estamos de vuelta aquí en el programa Somos Mayoría, y ahora entramos a la parte que el contacto con ustedes en las redes sociales vía Twitter, que es @SomosMayoría, y tenemos una pregunta de Bren-Pali, y dice: ¿cuáles son los estados más peligrosos para cubrir en el sur del país? En el sur del país está Oaxaca ahora, está Veracruz y Chiapas. Bueno, por otro lado, Israel-Molina pregunta: ¿qué leyes protegen a los periodistas en el Distrito Federal? Bueno, realmente no hay una ley específica bueno, hay leyes que se han modificado. Está la ley que se aprobó sobre el secreto profesional, que tiene un tiempo más o menos reciente. Está también la despenalización de los llamados delitos de prensa, y está también ahora lo que es el mecanismo de protección a periodistas en el Distrito Federal. Es algo que no está legislado en la Asamblea, pero me parece que hay por ahí la intención de hacer una iniciativa que establezca un mecanismo con todo su marco jurídico que permita realmente una protección a los periodistas. ¿La Ciudad de México es la más protegida para los periodistas? Digamos que hasta cierto punto sí. ¿Y hay datos que te puedan decir cuál es el estado que está menos protegido? ¿O que tiene menos protección a los periodistas?
Bueno, la verdad es que ningún estado tiene así digamos una protección al 100%, ¿no? Ahora a todos los estados les está dando por crear mecanismos de protección o leyes de protección a periodistas. Lo que hay que ver es que realmente estas leyes funcionen y operen, ¿no? Porque lo que es cierto es que siguen amenazando y siguen agrediéndose a periodistas, ¿no? O sea, la verdad es que es un oficio donde el riesgo siempre va a estar ahí, ¿no? Sí, claro. Bueno, con eso terminamos el programa de hoy. Le agradecemos a Balbina Flores por estar aquí en Somos Mayoría y nos esperamos el siguiente programa que será el próximo jueves a la misma hora, y las redes sociales son @somosmayoría y en Facebook igual Somos Mayoría. Bueno, después de este programa no olviden seguir consultando tanto la revista Zócalo como ingresar en las redes sociales para seguir Reportes Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo en Somos Mayoría. Muchas gracias. Muy buenas noches.